El grito de mi madre rompió la quietud del bosque como un trueno en una noche de tormenta. Clara, sal de esa tienda ahora mismo. ¿Qué demonios estás haciendo con ella? Mi corazón se detuvo y en ese instante el mundo se redujo a la mirada de Lorena, fija en la mía, llena de un terror que reflejaba el mío propio. No era solo el escándalo lo que me paralizaba, era la certeza de que en ese campamento familiar en las afueras de Castellón de la Plana, acababa de desenterrar un secreto que cambiaría todo para siempre. Me llamo Clara, y aquel verano del 2023, con 24 años recién cumplidos, pensé que un simple fin de semana de acampada en la costa valenciana sería el escape perfecto de la rutina asfixiante de mi vida en Valencia. Mi madre Elena, siempre había sido una devota de las tradiciones familiares, fogatas, paella cocinada al aire libre y relatos interminables de su juventud en los pueblos de interior. Aquel año invitó a su vieja amiga Lorena, a quien no veía desde la universidad, para revivir viejos tiempos. Lorena había llegado de Madrid, con su sonrisa radiante y un aire de misterio que la envolvía como la bruma matutina del Mediterráneo. Tenía 38 años, pero su energía la hacía parecer más joven, cabello negro cortado en un bob impecable, ojos marrones que parecían guardar historias no contadas, y una risa que resonaba como las olas rompiendo en la playa de El Pinar. El campamento estaba en un terreno boscoso cerca de Castellón, a solo unos kilómetros de la ciudad, donde el aroma a pino se mezclaba con la sal del mar. Habíamos montado las tiendas en un claro rodeado de encinas centenarias, el tipo de lugar que en España evoca recuerdos de la posguerra, de familias unidas por la necesidad más que por el lujo. Mi padre, ausente como siempre por trabajo en Barcelona, había enviado una caja de vinos de La Rioja como compensación. Mi hermano menor Pablo, de 17 años, correteaba con los hijos de unos primos lejanos, ajeno a las tensiones adultas. ¿Y yo? Yo era la hija mayor, la que se suponía que tenía todo resuelto, un trabajo mediocre en una agencia de diseño gráfico, un apartamento compartido con amigas que no entendían mi creciente inquietud interior. La primera noche el error fue inocente. Mi madre, en su afán por organizar todo como en los viejos tiempos, asignó las tiendas sin pensar. Clara, tú con Lorena, el espacio es limitado y Pablo necesita su rincón con los chicos, dijo mientras repartía las mantas. Lorena protestó con una sonrisa cortés, Elena, no quiero molestar, puedo dormir en el coche si hace falta. Pero mi madre insistió y así, bajo la luz titilante de las linternas, nos encontramos las dos en una tienda para 4, con sacos de dormir demasiado cerca y el sonido de las cigarras como banda sonora. No dormí. Lorena se removía a mi lado, y en la oscuridad, su perfume, un jazmín sutil, típico de las mujeres madrileñas que se resisten al olvido, invadía el espacio. Hablamos en susurros al principio de trivialidades, el calor pegajoso de la costa levantina, las anécdotas de mi madre en la facultad de filología. Pero pronto la conversación viró hacia lo personal. Tu madre siempre fue la fuerte, la que no se rendía, murmuró Lorena, su voz ronca por el cansancio. Le pregunté por su vida, y ella dudó. Viuda hace 5 años. Mi marido. Era un buen hombre, pero la vida es complicada, Clara. A veces uno carga con secretos que pesan más que el equipaje. Aquella confesión me desarmó. Yo, que había pasado los últimos meses cuestionando mi propia orientación, besos robados con una compañera de trabajo en Valencia, sueños que me despertaban sudando, sentí una conexión inmediata. No era atracción física, al menos no al principio, era el reconocimiento de una soledad compartida, como si el mar Mediterráneo nos hubiera unido en su inmensidad. Al amanecer, cuando el sol teñía las copas de los pinos de oro, Lorena me miró y dijo, gracias por escucharme. No suelo abrirme así. Su mano rozó la mía al pasar la botella de agua, y algo se encendió en mí, un calor que no tenía nada que ver con el sol valenciano. Los días siguientes fueron un torbellino disfrazado de normalidad. Por las mañanas ayudábamos a mi madre con el desayuno, pan con tomate y aceite de oliva, el ritual catalán que ella había adoptado tras casarse con mi padre. Lorena se integraba con gracia, contando historias de sus viajes por Andalucía, de ferias en Sevilla donde el flamenco hacía llorar a los extraños. Pero en los momentos robados, un paseo por la playa de Azahar, donde las dunas susurraban secretos al viento, nuestras conversaciones se profundizaban. Me habló de su infancia en un barrio obrero de Madrid, de la presión de ser la hija perfecta en una familia conservadora. En España aún hay rincones donde ser uno mismo es un lujo, dijo un día, mientras recogíamos conchas en la orilla.
Yo le confesé mis dudas, siento que no encajo, Lorena. Como si mi vida fuera una paella mal sazonada. Todos los ingredientes están, pero falta el fuego. Ella se rió, pero sus ojos se nublaron. El fuego viene, Clara. Pero quema. En ese instante, bajo el cielo azul interminable de Castellón, la besé. Fue impulsivo, un roce de labios salados por el mar, que duró solo segundos pero que alteró el curso de todo. Lorena se apartó, no con rechazo, sino con una ternura que me rompió. No aquí, no ahora, susurró, pero su mano se demoró en mi mejilla. Regresamos al campamento en silencio, el peso de ese beso colgando entre nosotras como la niebla del amanecer. La tensión creció como una ola en tormenta. Mi madre notaba algo, las miradas prolongadas, las excusas para estar solas. Clara, ¿estás bien? Pareces distraída, me preguntó una tarde mientras pelábamos patatas para la cena. Asentí, pero el secreto me carcomía. Lorena, por su parte, se replegaba. Descubrí su móvil vibrando una noche en la tienda, mensajes de una terapeuta en Madrid, hablando de aceptación y identidad reprimida. Ella era lesbiana, lo había sabido desde joven, pero lo había enterrado bajo un matrimonio de conveniencia, bajo la fachada de la viuda devota. No quiero arruinar tu vida, Clara. Eres joven, tienes tiempo para equivocarte, me dijo una noche cuando el campamento dormía. Lágrimas corrían por su rostro, iluminado por la luna que se filtraba a través de la lona. La abracé y en ese abrazo el mundo se redujo a nosotras dos almas perdidas en la costa de Castellón, unidas por un hilo frágil de deseo y miedo. Pero los secretos no duran en un campamento familiar. Mi hermano Pablo, curioso como todo adolescente, husmeó en la tienda una mañana mientras Lorena y yo habíamos salido a por leña. Encontró una carta arrugada en su mochila, una nota de amor de hace años, dirigida a una mujer llamada Marta, con frases que gritaban pasión prohibida. «Mamá, mira esto», exclamó al volver, agitando el papel como una bandera de traición. Mi madre lo leyó en segundos, su rostro palideciendo bajo el sol implacable. «Lorena. ¿Qué es esto?» balbuceó, la voz quebrada por la incredulidad y el asco heredado de generaciones católicas. El enfrentamiento fue brutal. Mi madre, con los ojos llameantes, la confrontó frente a la fogata apagada. «Has corrompido a mi hija. En mi propia familia». Lorena, erguida pero temblorosa, negó al principio. «Elena, no es lo que piensas. Clara y yo. Solo hablamos». Pero yo no pude callar. Salí de la tienda, el corazón latiéndome en la garganta. «Mamá, detente. La quiero. Y ella me quiere a mí». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el graznido de una gaviota lejana. Mi madre se volvió hacia mí, su mirada un puñal. «Estás loca, Clara. Esto es un error, una fase. Lorena es mayor, sabe lo que hace al seducirte». La traición dolió más que cualquier grito. Lorena, en un acto de protección que me destrozó, asintió. «Tienes razón, Elena. Fue un lapsus. Me disculpo». Pero sus ojos clavados en los míos decían la verdad, amor puro y aterrorizado. Aquella noche, mientras el campamento se desmoronaba en murmullos y maletas apresuradas, Lorena me susurró al oído: «Vete a Valencia. Olvídame. Esto no puede ser». Pero el olvido no era una opción. El lazo que habíamos tejido en aquellas noches de confidencias era más fuerte que el rechazo familiar. Los días siguientes al escándalo fueron un exilio voluntario. Regresé a Valencia en el coche de mi madre, el trayecto de 1 hora desde Castellón marcado por un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo de cocina. Ella conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos como las olas del Mediterráneo en tormenta. No pronunciamos una palabra sobre lo ocurrido, en cambio, habló de mi padre, de cómo siempre hemos sido una familia normal, como si la normalidad fuera un escudo contra el dolor. Yo, con la cabeza contra la ventanilla, revivía cada instante con Lorena, el roce de sus dedos al atar las cuerdas de la tienda, la forma en que su risa disipaba las nubes de mi inseguridad. Castellón, con sus playas doradas y sus bosques susurrantes, se convirtió en un paraíso perdido, un Edén español donde el pecado no era el amor, sino el miedo a amarlo. En casa, la rutina me aplastó como una manta de plomo. Mi apartamento en el barrio del Carmen, con sus calles empedradas y grafitis anarquistas, ya no ofrecía refugio.
Mis compañeras de piso, Ana y Sofía, notaron mi palidez. Clara, pareces un fantasma de las fallas, bromeó Ana una noche, mientras compartíamos una botella de horchata casera. Intenté reír, pero las lágrimas traicioneras asomaron. Les conté todo o casi, el campamento, el beso, la explosión familiar. Sofía, con su sabiduría de activista altvic, y en las manifestaciones de Valencia, me abrazó. El amor no pide permiso, Clara. Pero tu madre. Ella viene de otra España, la de las procesiones y los rosarios. Tenía razón. Mi familia, con raíces en los pueblos conservadores de Castilla, veía el amor como un contrato social, no como un incendio del alma. Lorena desapareció de mi vida como humo de una fogata mal apagada. Su número en Madrid no respondía, sus redes sociales, un perfil discreto en Instagram con fotos de libros y cafés solitarios, se silenciaron. Mi madre, en un intento de arreglarlo, me inscribió en un retiro católico en las afueras de Valencia, un lugar de silencio y oración que olía a incienso rancio. Allí encontrarás claridad, hija, dijo su voz temblorosa por primera vez. Fui no por fe, sino por agotamiento. En aquellas sesiones de meditación junto al río Turia, reviví los momentos con Lorena, su confesión sobre Marta, la amante de su juventud a quien había renunciado por presión familiar. La dejé porque mi madre me dijo que era un pecado mortal, me había contado una noche en la tienda, su voz un hilo en la oscuridad. Ahora entendía, Lorena no era la seductora, era la prisionera de su propio secreto, una mujer que había construido una vida de fachadas para sobrevivir en una sociedad que aún juzgaba con saña. La primera grieta en mi resolución llegó 2 semanas después, en forma de una carta. La encontré en el buzón de mi apartamento, escrita a mano en papel con membrete de una librería madrileña. Clara, si lees esto significa que no he podido borrarte de mi mente. Lo que pasó en Castellón fue real, pero peligroso. Tu madre tiene razón en una cosa, soy mayor, llevo cicatrices. No mereces cargar con ellas. Vive, ama sin cadenas. Lorena. Las palabras me atravesaron como una saeta. Lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. ¿Cómo podía renunciar así? En España, donde el amor había luchado por ser legal, recordaba las manifestaciones del orgullo en Madrid, con banderas arcoíris ondeando bajo el sol abrasador. ¿Cómo podíamos nosotras rendirnos tan fácilmente? Decidí buscarla. Compré un billete de AVE a Madrid, el tren bala que devora los 350 kilómetros en 2 horas, dejando atrás los naranjos valencianos. Llegué a Atocha al mediodía, con el corazón latiendo al ritmo de los anuncios de andén. Madrid era un caos organizado, el bullicio de la Gran Vía, el aroma a churros de las plazas, la energía de una ciudad que nunca duerme. Encontré la librería gracias a un detalle en su carta, el Rincón de las Palabras, en el barrio de Malasaña, un antro hipster con estanterías repletas de poesía prohibida y novelas de autoras olvidadas. Lorena estaba allí detrás del mostrador, recomendando un libro de Almudena Grandes a una clienta. Nuestras miradas se cruzaron, y el tiempo se detuvo. Ella palideció, yo avancé. ¿Qué haces aquí?, susurró, llevándome a la trastienda, un cuartito polvoriento con pilas de manuscritos. Le mostré la carta. No puedo olvidar, Lorena. Lo que sentimos en ese campamento. Era más que un error. Era verdad. Ella se derrumbó contra una estantería, las lágrimas brotando libres. Clara, mi vida es un desastre. Después de mi marido intenté ser libre, pero el fantasma de mi familia me persigue. Mi hermana mayor, en Toledo, me desheredó cuando se enteró de Marta. Y ahora tú. Eres la hija de mi mejor amiga. El conflicto era palpable, el amor chocando contra lealtades ancestrales, contra la España profunda que aún susurraba pecado en las confesiones dominicales. Hablamos durante horas, entre tazas de café solo y confesiones a media voz. Me contó de su terapia, de cómo había reprimido su identidad durante décadas por miedo al rechazo. En los 80, con el SIDA y la transición, ser lesbiana era jugársela doble, dijo, evocando una época de sombras en la historia española. Yo compartí mis miedos, el rechazo de mi madre, la presión de ser la hija perfecta, en una familia donde el divorcio de mis tíos había sido escándalo nacional. En ese rincón de Madrid, bajo el rumor de la lluvia otoñal, nos besamos de nuevo, no impulsivo, sino deliberado, un sello de promesa. Pero la felicidad fue efímera,
mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: vuelve a casa. Tu padre lo sabe todo. No nos hagas esto. El dilema me partió en dos. ¿Regresar a Valencia, a la seguridad tóxica de la familia? ¿O quedarme construyendo un amor que desafiaba tabúes? Lorena, con su sabiduría ganada a pulso, decidió por mí: ve. Arregla las cosas con Elena. Si es real, sobrevivirá. La dejé allí en la librería, con un abrazo que sabía a despedida. El tren de vuelta fue un purgatorio, paisajes borrosos de Castilla, recuerdos de fogatas en Castellón. Al llegar a Valencia, mi madre me esperaba en la estación, no con furia, sino con ojos enrojecidos. Hablemos, Clara. Como adultas. Aquella noche en la cocina de mi infancia, con azulejos andaluces y el olor a azafrán persistente, derramamos verdades. Ella confesó su propio secreto, un amor juvenil por una compañera de estudios, enterrado bajo el peso de la sociedad franquista residual. Te entendí mal porque me vi reflejada, hija. Miedo a repetir errores. Lágrimas compartidas, abrazos torpes. Pero el perdón no era total, la brecha estaba allí como una grieta en la muralla de Sagunto. Semanas después, el conflicto escaló de nuevo. Mi tía Carmen, la beata de la familia, se enteró por Pablo y montó un escándalo en una comida familiar en Castellón. Es una abominación. Lorena es una influencia perversa, gritó, blandiendo su crucifijo como arma. Mi madre la calló por primera vez: basta, hermana. El amor no es tuyo para juzgar. Pero el daño estaba hecho. Lorena recibió llamadas anónimas, ecos de la España rural que no olvida. Huyó a un pueblo en las sierras de Madrid, rompiendo contacto. Yo, dividida entre lealtad y pasión, caí en un abismo de dudas. ¿Era nuestro amor una ilusión romántica, o el fuego que nos salvaría? El invierno llegó a Valencia como un velo gris, cubriendo las torres de la Ciudad de las Artes con una niebla que reflejaba mi alma. Habían pasado 3 meses desde el campamento en Castellón, 3 meses de llamadas no contestadas a Lorena y de noches en vela mirando el techo agrietado de mi habitación. Mi trabajo en la agencia se resentía, diseños a medio hacer, reuniones donde mi mente vagaba a playas olvidadas. Mi madre intentaba tender puentes, una cena con paella a la valenciana, conversaciones sobre el futuro, pero el fantasma de Lorena planeaba sobre nosotras como un azor en las alturas de la Sierra Calderona. Decidí actuar. Con la excusa de un viaje de inspiración para un proyecto, alquilé un coche y conduje hacia Madrid, serpenteando por la A3 bajo un cielo plomizo. El camino era un rosario de recuerdos, los viñedos de Requena, los pueblos dormidos de Cuenca, cada kilómetro un paso hacia la redención o el rechazo final. Llegué al pueblo de Lorena al atardecer, un rincón serrano llamado Ventosa, con casas de piedra y chimeneas humeantes que evocaban las postales de la España interior. Pregunté por ella en la taberna local, un lugar de paredes ennegrecidas por el tiempo y conversaciones en voz baja. La madrileña de la cabaña, me indicó el tabernero, un hombre de bigote canoso que olía a vino y a leña. La encontré en una casita al borde del bosque, rodeada de abetos que susurraban con el viento frío. Llamé a la puerta, el corazón en un puño. Cuando abrió, Lorena parecía una versión desvaída de sí misma, el cabello desordenado, ojeras profundas, una bufanda raída alrededor del cuello. «Clara». «¿Cómo?», murmuró, pero me dejó pasar. La cabaña era un refugio austero, una chimenea crepitante, libros apilados en el suelo, una guitarra polvorienta en la esquina, herencia de su juventud flamenca, me explicó. Nos sentamos en un sofá raído con tazas de chocolate caliente que ella preparó con manos temblorosas. Las llamadas de tu familia me rompieron, confesó, mirando las llamas. Tu tía Carmen. Me llamó perversa, como en los viejos tiempos. Pensé que huir era lo noble. Le tomé la mano, fría como el granito de las sierras. No huyas de mí, Lorena. Lo que empezó en esa tienda no fue un capricho, fue un despertar. Hablamos hasta la medianoche, desentrañando capas de dolor. Ella reveló más: su matrimonio había sido un pacto de silencio, un escudo contra la vergüenza familiar. A mi marido lo quise como amigo, pero nunca como amante. Cuando murió pensé en ser libre, pero el miedo es un tirano astuto. Yo compartí mi propia lucha, terapia en Valencia, donde una psicóloga me ayudó a nombrar mi orientación, lesbiana, con orgullo valenciano, y las noches de llanto por un amor que parecía condenado.
En esa cabaña, lejos de los juicios de Castellón, el amor renació. No con pasión febril, sino con una ternura profunda, como el vino de la tierra que madura en bodegas oscuras. Paseamos por los senderos nevados hablando de sueños. Ella, abrir una librería al Vicky en Madrid, yo, dejar la agencia para ilustrar libros de autoras queer españolas como Carmen Laforet o Esther Tusquets. Pero la idílica burbuja estalló con una llamada, mi madre al borde del colapso. Clara, tu padre y yo nos separamos. Por tus elecciones. No puedo más. El mundo se tambaleó. Regresé a Valencia esa misma noche, dejando a Lorena con una promesa, volveré. Lucharemos juntas. El regreso fue un torbellino de caos familiar. Mi padre llegó de Barcelona, su maleta en mano, el rostro surcado por arrugas nuevas. Hija, ¿qué has hecho?, preguntó, no con ira, sino con una tristeza que dolía más. Mi madre en la sala con fotos de comuniones y bodas, lloraba, pensé que educándote en la fe te ahorraría el dolor. Pero el amor siempre trae sufrimiento. La confrontación fue un duelo de verdades crudas, acusaciones de egoísmo, confesiones de hipocresía. Tú también amaste a una mujer, mamá, grité, revelando lo que ella me había contado en confidencia. El silencio que siguió fue un abismo. Mi padre, atónito, murmuró, Elena. ¿Por qué no me dijiste? Y en ese momento la familia se resquebrajó no por mi amor, sino por los secretos acumulados como polvo en un ático olvidado. La traición mayor vino de Pablo. Mi hermano, influido por la tía Carmen, filtró detalles a un grupo de WhatsApp familiar, convirtiendo nuestro drama en chisme de pueblo. Mensajes llegaron como dagas, Clara es una vergüenza, Lorena, esa viuda depravada. Huyendo del escándalo, me refugié en casa de Sofía, quien me acogió con infusiones de manzanilla y charlas sobre resiliencia queer en España postfranquista. Pero el aislamiento me consumía, soñaba con Lorena, con el campamento donde todo comenzó, y despertaba con un vacío que el sol valenciano no podía llenar. El punto de inflexión llegó en primavera, durante las fiestas de las Fallas. Valencia ardía en petardos y monumentos efímeros, un ritual de quema y renacimiento. Recibí un paquete de Madrid, un libro de poesía de Gloria Fuertes, con una nota de Lorena, las palabras queman, pero también curan. Ven a la feria del libro. Te espero. Era una invitación a la batalla final. Viajé el ave rugiendo como mi pulso acelerado. En el retiro bajo los plátanos en flor, la encontré firmando ejemplares en un stand de literatura lésbica. Nuestros ojos se encontraron, y el mundo se aquietó. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de las ventas, intervino. Mi madre apareció no sola, sino con mi padre a su lado. Habían volado desde Valencia, alertados por un mensaje mío olvidado. Clara, basta de locuras, dijo ella, la voz quebrada. Lorena, pálida, se levantó, Elena, déjala ir. El amor no es tuyo para encadenar. El enfrentamiento público fue un torbellino, lágrimas, gritos ahogados, miradas de transeúntes curiosos. Mi padre sorprendentemente tomó mi mano, hija, elige tu camino. Nosotros aprenderemos. Mi madre, derrotada, susurró, perdóname, Lorena. Fui una cobarde. En ese caos el clímax estalló, una periodista freelance, amiga de Sofía, capturó el momento en un tuit viral. Drama familiar en la Feria del Libro, amor lesbiano desafía tabúes españoles. La prensa se abalanzó, El País, ABC e incluso TVE, convirtiendo nuestra historia en un debate nacional sobre aceptación LGBTQ y en la España rural. Odio y apoyo llovieron en redes, trolls gritando pecado, activistas alzando voces de solidaridad. Lorena y yo nos refugiamos en su piso madrileño, un ático en Chamberí con vistas a la sierra, donde el amor se forjó en la adversidad. Sin embargo, la fama trajo sombras. La tía Carmen demandó custodia moral de Pablo, alegando influencia corrupta. Mi hermano, confundido, me llamó llorando, Clara, ¿por qué nos haces esto? El conflicto me desgarró, visité Castellón solo, caminando por la playa donde besé a Lorena por primera vez. El mar, indiferente, lamía la arena, recordándome que la vida es un flujo constante, no una marea estancada. El verano regresó a España como un viejo amigo traicionero, trayendo consigo el calor sofocante que hace que las calles de Madrid se vacíen hacia la costa.
Habían transcurrido 6 meses desde el escándalo en la Feria del Libro, y nuestra historia, ahora un hilo en el tapiz del activismo LGBTQ, y había perdido su fulgor mediático, dejando solo las cicatrices. Lorena y yo vivíamos juntas en su ático, un nido de libros y sueños compartidos donde el aroma a café de olla se mezclaba con el perfume de jazmín que ella usaba. Abrimos una pequeña librería en Malasaña, Palabras Prohibidas, un espacio con lecturas de autoras lesbianas olvidadas, desde Emilia Pardo Bazán hasta contemporáneas como Guadalupe Nettel. Era nuestro acto de resistencia, un faro para jóvenes como yo había sido en Castellón. Pero la paz era frágil. Mi familia se había fracturado como un olivo centenario bajo la sequía. Mi padre, en un gesto de redención, visitaba ocasionalmente, trayendo botellas de cava de su bodega en Penedés y conversaciones torpes sobre aceptar el cambio. Mi madre, Elena, luchaba en silencio, terapia en Valencia, donde desenterraba su propio amor reprimido, pero las llamadas eran esporádicas, cargadas de te quiero, pero. Pablo, atrapado en el medio, se inclinaba hacia la rebeldía adolescente. Me escribió una carta desde Castellón: hermana, la tía Carmen es una bruja. Quiero conocerte de verdad, sin juicios. Lo invité a Madrid, y en un café del Retiro, bajo los patos nadando perezosos, reconstruimos puentes. Lorena parece guay, admitió sonrojado. Enséñame a no tener miedo. Lorena, por su parte, cargaba el peso mayor. Las llamadas anónimas cesaron, pero el exilio de su familia en Toledo era definitivo, una herencia perdida, un cumpleaños sin felicitaciones. A veces echo de menos la paella de mi madre, confesó una noche, acurrucada en el balcón mientras la ciudad parpadeaba abajo. La abracé sintiendo su vulnerabilidad como una espina en mi propia carne. Nuestro amor había madurado, no era el fuego inicial del campamento, sino una brasa constante alimentada por caminatas por la sierra, cenas de gazpacho andaluz y noches de guitarra donde ella cantaba boleros de Lola Flores con voz ronca. Eres mi hogar, Clara, me dijo una vez, y en esas palabras encontré la fuerza para perdonar las dudas pasadas. Sin embargo, el clímax final acechaba como una tormenta en el horizonte mediterráneo. La tía Carmen, impulsada por rencor y fanatismo, inició una campaña en redes, un grupo de Facebook llamado Defendamos la Familia Española, donde nos pintaba como destructoras de valores. Artículos sensacionalistas en tabloides menores revivieron el drama, atrayendo a fundamentalistas que protestaron frente a la librería con carteles de Dios salva a las pecadoras. Una noche, mientras cerrábamos, un grupo irrumpió, huevos podridos en las vitrinas, gritos de fuera, degeneradas. Lorena, protegiéndome, recibió un empujón que la tiró al suelo. No hubo sangre, solo moretones y un corte superficial en la mano, pero el terror fue visceral, un eco de las agresiones queer en la España de los 90. Llamé a la policía, pero el agente, un madrileño de barrio conservador, minimizó: cosas de la política, señoras. Mantengan la calma. Aquella noche en el hospital, con Lorena vendada y yo temblando de rabia, el abismo se abrió. ¿Vale la pena, Clara? ¿Este amor que trae tanto dolor?, preguntó ella, su voz un susurro roto. Dudé por primera vez desde Castellón. El conflicto era el más profundo, no solo externo, sino interno, un duelo entre el anhelo de normalidad y la pasión que nos definía. Regresé a Valencia sola, buscando respuestas en las raíces. Allí, en la playa de la Malvarrosa al amanecer, con las gaviotas como testigos, hablé con mi madre por teléfono. Mamá, ¿cómo sobreviviste a tu secreto? Ella, con voz firme por primera vez, respondió: no sobreviví, Clara. Viví a medias. No cometas mi error. Lucha. Aquellas palabras fueron el catalizador. Volví a Madrid en el primer AVE, irrumpiendo en la cabaña de Ventosa donde Lorena se había refugiado temporalmente. No me rendiré, declaré arrodillándome ante ella. Somos más fuertes que el odio. Como España, que renace de sus cenizas. El desenlace fue un tapiz de redención humana, no de finales de cuento. Denunciamos las agresiones, el caso ganó tracción en medios progresistas, inspirando un manifiesto colectivo de librerías queer en toda España. Mi familia se unió a medias, mi madre visitó la librería, comprando un libro con manos temblorosas y un lo siento que sanó heridas. Mi padre organizó una cena en Barcelona con Lorena invitada, donde el cava fluyó y las risas, aunque nerviosas, brotaron. Pablo se mudó a Madrid para un Erasmus, convirtiéndose en nuestro aliado juvenil.
Incluso la tía Carmen, en un giro inesperado, envió una carta. Me equivoqué. Reza por mí. No volvimos a hablar, pero el silencio era perdón. Hoy, un año después de aquel campamento fatídico, Lorena y yo caminamos por la playa de El Pinar en Castellón, cerrando el círculo. El sol se pone sobre el Mediterráneo, tiñendo las olas de oro, y el viento lleva el eco de cigarras lejanas. No todo es perfecto, hay discusiones sobre el futuro, miedos residuales, la España que aún juzga en sus rincones, pero nuestro amor es un testimonio humano, frágil, apasionado, resiliente. En las noches, cuando el sueño nos envuelve, recuerdo la tienda compartida, ese espacio angosto donde todo comenzó. Gracias por no soltarme, murmura Lorena en la oscuridad. Y yo, con el corazón pleno, respondo siempre. Porque en el fondo este amor no es una rebelión, es una afirmación de vida, tan española como el flamenco, dolor y gloria entrelazados eternos.